Efectos de la química en el mundo actual. Los aportes de la química en medicina se encargan de estudiar todos aquellos conceptos de la química tradicional al desarrollo de sustancias que pudiesen contribuir a las ciencias farmacéuticas. La medicina se basa en el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento se basa en la aplicación de productos químicos para combatir las enfermedades. Depende de la química el desarrollo de nuevos medicamentos para la cura de las diferentes enfermedades. Todo nuestro cuerpo son mecanismos químicos. Muchísimas enfermedades se diagnostican a través de simples reacciones químicas. Por ejemplo, la determinación de glucosa en sangre es una reacción. Han aportado el desarrollo de nuevos medicamentos que contienen sustancias que actúan de forma específica al agente infeccioso y esto hace que nosotros no salgamos perjudicados al ingerirlo y en saber cómo formular medicamentos según el medio en el que va a actuar. Por ejemplo, si actúa el medicamento en el estómago, este debe resistir un pH ácido, o si actúa en el intestino deberá soportar un medio alcalino. Los primeros medicamentos de sintetizarse por vía química fue la penicilina en el año de 1928 por Alexander Fleming y la aspirina en el año de 1703 por Charles Frederick. Los procesos químicos utilizados en las industrias de alimentos son un factor de mayor importancia, pues en este se usan indicadores que hacen reacción química debido al color que ocurre en muchos alimentos. El color es un indicador de las reacciones químicas que están ocurriendo en muchos alimentos, como puede ser la caramelización de los azúcares en presencia del calor o el aspecto marrón de algunas carnes debido a la reacción de Maillard. Para algunos alimentos en estado líquido, tal y como los aceites o las bebidas, el color es un fenómeno físico de transmisión de la luz. En la mayoría de los alimentos, el color se capta mediante análisis sensorial. Ojos de los mismos de una cata. A veces se emplean espacios de colores. Uno de los más empleados en la química de los alimentos es el CIE. Existe una amplia gama de colores naturales en los alimentos. No obstante, uno de los más raros es verde azulado. El color indica el estado de los alimentos y por lo tanto es un indicador de supervivencia. Por ejemplo, se rechaza inconscientemente elegir una carne verdosa en el supermercado o unas naranjas verdes. Se han realizado estudios en los que se ha demostrado que el color no solo es importante, sino que en consonancia con la percepción del aroma y el sabor. Estos estudios han sido los responsables de justificar el uso de colorantes artificiales en algunos alimentos con el objeto de ser más atractivos al consumidor. Los beneficios que tiene la química en la industria alimentaria es la transformación o modificación para su propia conservación, mejorando así las propiedades que lo constituyen. La química y la guerra. La guerra química es la guerra que usa las propiedades químicas tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. La guerra química es diferente del uso de armas convencionales o armas nucleares porque los efectos destructivos de las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. Las armas químicas son clasificadas como armas de destrucción masiva por las Naciones Unidas, y su producción y almacenamiento fueron hechos ilegales por la Convención de Armas Químicas de 1993. A pesar de que la guerra química había sido utilizada en muchas partes del mundo durante cientos de años, la guerra química moderna empezó durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente los métodos de dispersión eran en su mayoría ineficientes y solamente eran utilizados en versiones bien conocidas de gases comerciales, tales como los compuestos del cloro y el fosgeno. Alemania, el primero en ocupar químicos en el campo de batalla, simplemente abrió las latas con cloro en dirección al viento, haciendo que éste se encargara de la diseminación. Poco tiempo después, la artillería francesa creó municiones modificadas para obtener fosgeno, un método muy efectivo que se convirtió en el principal método de dispersión. Estos métodos fueron utilizados para causar daños cutáneos, pulmonares e incapacitantes a sus oponentes en guerras y contiendas, aunque solo hasta el siglo XX se implementó esta técnica, comenzando por incendios, recursos envenenados y humo. Durante la Primera Guerra Mundial, alemanes comenzaron a utilizar gases tóxicos que causaban ceguera, quemaduras de piel y severas lesiones pulmonares. En adelantos tecnológicos se desarrollaron otros agentes como el gas mostaza y el sarín, que causaba lesiones nerviosas como parálisis y la muerte. Los gases lacrimógenos se implementaron para guerras limitadas y motines en ciudades. Este gas laxante produce malestares digestivos como el vómito y la diarrea. Los problemas de contaminación en la actualidad son muy serios. Enfocándonos en el aire, un ejemplo son los carros. Cuando los prendemos y los utilizamos, por el mofle desprenden CO2. Las fábricas también contribuyen en la contaminación del aire desprendiendo CO2, al igual que nosotros en los días festivos, cuando tronamos cohetes, etc. Escogimos el efecto invernadero, el cual es un claro ejemplo del calentamiento global. Se le denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinamos gases que son componentes de la atmósfera planetaria
De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo en gran peligro para la sociedad por la emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Todos estos gases tóxicos se desprenden en el aire, nosotros los respiramos y nos hace mucho daño al respirar este aire tóxico. La Tierra nos necesita, es por eso que hay que cuidarla, si no lo hacemos estará en peligro y ya no habrá nada que hacer. Hay que reciclar, reusar y reducir, no tirar basura, cuidar el medio ambiente y tener conciencia sobre todo esto. Hay que hacer todo esto para poder ayudar a nuestro planeta. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos. El principal efecto de la causa del calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción de ciertos gases atmosféricos, principalmente el H2O, el CO2 y el O3, de la parte de la energía del suelo que emite como consecuencia de haber sido calentada por la radiación solar. El efecto invernadero natural que se estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernadero natural, las temperaturas caerían aproximadamente a unos 30 grados. Con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida tal como la conocemos sería imposible. Para que este efecto se produzca, son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción produciría un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. Los polos se derriten por el efecto invernadero de la contaminación atmosférica. Esa gran cantidad de agua dulce al océano podría llegar a parar las corrientes oceánicas, que dependen de un delicado equilibrio entre agua dulce y salada y temperaturas. El calor del sol llega al ecuador y las corrientes lo disminuyen y distribuyen por todo el planeta, es decir, adiós a nuestro clima cálido. Tres alternativas de solución para evitar el deshielo de los polos sería usar con más frecuencia la bicicleta, haciendo a un lado el uso de los autos. Otra sería disminuir y detener la tala de árboles, al igual que reducir la quema de combustibles fósiles. La química es tan importante en el mundo porque nos permite obtener un entendimiento de su funcionamiento. Se trata de una ciencia que emite práctica que tiene influencia enorme sobre nuestra vida diaria. Nos ha dado distintos tipos de aportaciones en las ramas de la química y la alimentaria. Nos ha permitido saber todas las distintas cambios que se han creado en el mundo, por ejemplo, la guerra y el calentamiento global.